Hola queridos amigos, les habla John Javier Royo Zamboní y mi compañero Oscar Mauricio Endo. Nuevamente estamos aquí presentes ante ustedes, somos aprendices del Tecnoparque Yamboró Pitalito. Somos aprendices en obras civiles y hoy queremos compartirle este video sobre el proceso constructivo de alcantarillado. Entonces aquí es donde vamos a mirar qué debemos tener en cuenta para poder supervisar estos procesos. Nos vamos a apoyar en las diapositivas nuevamente. Aquí tenemos la primera. Eh, pues buenas tardes. El día de hoy venimos a darle una breve como charla, cómo o a explicar cada paso de los que se lleva a cabo en la creación e instalación de un sistema de alcantarillado, de red de alcantarillado, que puede ser mixto o pluvial o independiente. Pues un sistema de alcantarillado o red de alcantarillado es la fuente o la unión de las tuberías y otros eh, aspectos que ayudan a la recolección del agua residual de nuestras viviendas, edificios, empresas, y son llevadas por vía subterránea o al aire libre en canales, eh, llevadas hasta una planta de tratamiento para luego ser distribuida o vaciada a una fuente de agua o darle otras utilidades. Bueno, vamos a pasar la siguiente diapositiva. Y aquí encontramos los elementos que componen un alcantarillado. Pues probablemente no expliquemos todos, pero pues sí van a estar la mayoría de estos. Red de atarjeas, colectores, intersectores, emisores, planta de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo, sitios de vertido o descarga, obras conexas o accesorios. Bueno, entonces ya ahora vamos a empezar con la explicación de cada una de estas. En los estudios, pues ahí se realiza estudios del terreno, qué clase de terreno es el que vamos a excavar para introducir la tubería, eh, estudios de qué tanta agua produce la comunidad, cuánta agua residual, qué porcentaje al día, para así mismo saber qué clase de tubería, de qué dimensiones vamos a instalar. También se hacen estudios de donde con ayuda de estudios topográficos para saber cuál será la pendiente, por dónde será instalada la tubería, en qué parte se debe. Estos estudios nos dan a conocer cuál será la pendiente a medida que va avanzando el trayecto, cuántos pozos de inspección se deben hacer, cuál será la pendiente para cada una de las tuberías de la cometida. También se hacen estudios de mercado donde se evalúa el presupuesto que se puede ejecutar, donde se cotiza la mano de obra que vamos a utilizar, se ejecutan los materiales, el precio de la tubería, ladrillos, todo lo que vamos a utilizar. Cabe recordar que aquí también entran los estudios topográficos, que son muy importantes. Ya esto nos deduce el tipo de terreno que tenemos y las pendientes que influyen en la trayectoria de la tubería de alcantarillado. Estos estudios son los que se deben tener en cuenta para iniciar con las tuberías sanitarias. Y pues de aquí se deben emplear arquitectos, topógrafos, ingenieros civiles, ingenieros ambientales y pues entre muchos otros tipos de estudios y de personas especializadas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para iniciar una red sanitaria? Lo primero que debemos tener en cuenta es saber qué tipo de alcantarillado vamos a construir. Pues tenemos el alcantarillado mixto, que es lo que se utilizaba convencionalmente, pero ahora, según las normas y en ciudades ya
no se debe construir, no se puede, no es permitido construir ese tipo de alcantarillado. Entonces debemos manejar, acá con el cursor les muestro ese tipo de alcantarillado que es el mixto. Estos son las aguas residuales, y esta de acá es la tubería de aguas pluviales, todo lo que tiene que ser aguas lluvias y que se recogen en vías y salen desde las casas. Esto tiene que venir totalmente separado ya desde las viviendas. O por otro caso, digamos en fincas o algunas casas se manejan lo que es el pozo séptico. Entonces se construye esta especie de, de red en la cual se utiliza el agua, el agua ya contaminada, sucia, llega a una fosa séptica y desde aquí ya empieza a salir por rebose a un filtro en donde el agua ya queda un poco purificada y ya se desprende nuevamente a la tierra. Pues ahí en localización y replanteo, en todo momento vamos a trabajar siguiendo las órdenes de los topógrafos, porque ellos son los que desde que inicia el proyecto van a estar ahí pendiente verificando cada uno de los aspectos que vamos desarrollando. Como en localización y replanteo llegamos al sitio donde se va a ejecutar la obra del alcantarillado. Ahí se hace según las indicaciones del topógrafo. Él llega y nos dice en qué parte de la vía va el pozo de inspección, en qué parte van los humederos, por qué parte irá instalada la tubería, cuál debe ser la pendiente. Entonces el topógrafo ahí nos está diciendo si debemos excavar para y darle una pendiente más grande a la excavación, a la zanja, para instalar la tubería. Él nos dice en qué parte hay cambios de dirección de la tubería. Entonces ahí nos dice a qué profundidad debemos hacer el pozo, y por dónde debemos repartir la tubería para darle otra dirección. Y pues bueno, con lo primero, como decía el compañero, se inicia es marcando el lugar donde va a ir el pozo, un pozo de inspección, y desde ahí ya empieza a repartirse el resto de redes. Y ya sabiendo dónde va a quedar el pozo, empezamos la excavación que ya se inicia por los ejes de las vías de cada calle que hay. Entonces se inicia la excavación y ya así continuamos con nuestro proceso constructivo. Pues en la instalación de la tubería, como ya decíamos, se une la campana y el espigo cuando no hay interferencia. Cuando va a salir una cometida domiciliaria, entonces ahí sí necesitaremos ayuda de una silla jet, como lo podemos observar aquí. Se utiliza para unir la red principal a la cometida domiciliaria, eh, para no llegar a romper de frente a la tubería, sino que tener una inclinación de 45 grados. En esta utilizaremos silla Y, que es lo más aconsejable. Y pues ahí en la instalación de la tubería ya debe tener, o sea, la zanja, un encamado con material fino para proteger la tubería contra golpes. Luego se hace un atacado con costales de arena o con material fino por los lados de la tubería, para que cuando se le vaya a echar el reseo, esta no, con el espacio, que no hagamos esta actividad, entonces va a caer reseo y nos va a alterar la pendiente de la tubería, porque esta no va a estar segura, no va a estar apretada. Entonces permite que el tubo se mueva para cualquier dirección. Entonces va a afectar todo lo que ya hemos hecho. Bueno, y aquí podemos observar, pues, se instala la tubería y se empieza el tapado.
¿Qué tipo de tubería? Tenemos esta tubería que es pesada, corrugada por fuera y lisa por dentro. Es una tubería muy dura y que sobre esta se puede compactar normalmente, no se rompe. Es una tubería muy buena. Y esta, semi pesada, que es la que usualmente se utiliza para las viviendas, en caso de que cuando vayan a pasar la tubería por debajo de los cimientos, es necesario ponerle de este eh, en una longitud para que este soporte el peso y no nos rompa este tubo. Y aquí tenemos unos tipos de accesorios que normalmente se utilizan para cambios de dirección, uniones, reducciones, etcétera. Ahí encontramos la silla Y normal, la silla la Y reducida, la T y T reducida, codos de 45 grados para permitir el cambio de dirección de una tubería. Y los cambios de dirección ya en tuberías principales ya no se realizan con este tipo de elementos, sino que ya ahí empiezan, para darle un cambio de dirección, se utilizan los pozos de inspección. Pozos de En inspección. los pozos de inspección, estos se utilizan, como ya decíamos anteriormente, para cuando hay cambios de dirección de la tubería, o sea, para cambiar el trayecto, cuando el tramo es más de 80 metros de diámetro, entonces también se utilizan pozos de inspección. Cuando hay conexiones, por ejemplo, en la mitad de una vía nos vamos a conectar con otras calles, ahí también se hace un pozo de inspección. Esto puede ser en ladrillo o prefabricado en PVC. Eh, en sí, esto, la profundidad, el diámetro, nos lo da los estudios de topografía. Pueden haber pozos de inspección de 220 de diámetro. O sea, el espesor del pozo debe ser de 2 metros de longitud, o 220 la máxima, pero su diámetro quedaría de 1,20. Estos pozos de inspección se hacen la mayoría de veces en, en, que, en concreto y en ladrillo. Se llega y se funde como una especie de placa. Ahí se sigue instalando el ladrillo, luego en forma circular, luego se deja secar unos días y se procede a su posterior repello. Este repello esta mezcla de arena y cemento de agua debe estar impermeabilizada para no permitir fugas de agua y que esto en vez de ser una solución, no siga afectando la vía. Alrededor se le coloca geotextil para ayudar también al agua, y luego sí se procede a hacer su tapa para taparlo y no caigan animales o otras afectaciones. Estos pozos se hacen cuando ya la tubería está instalada, se deja la perforación para hacer el pozo, porque ya tenemos el tubo de entrada y el tubo de salida, como lo pueden mostrar acá abajo. Entonces ya está la tubería, la que entra y por donde va a salir el agua. Amigo, aquí tenemos una estructura de separación o aliviaderos. Esto se construye especialmente en casos cuando se van a hacer separaciones de aguas residuales y aguas fluviales. Aquí, como lo podemos observar en las imágenes, las aguas residuales pasan por acá y en caso de rebose cae acá y esto se reduce a pasar por esta tubería y llega hasta la quebrada. Los sumideros. Los humederos los podemos encontrar en las vías. Ellos son los que captan el agua lluvia que transcurre por las cunetas y por las vías. Y estos están a una profundidad, como ya lo decían, lo dan los estudios topográficos. Y luego estos son transmitidos, transmiten el agua por tubería hacia colectores o hacia la red de tubería principal, que debe ser de un diámetro que la principal de 8 pulgadas más o menos. Relleno.
El relleno se inicia ya después de que la tubería está completamente instalada. Entonces ya empezamos a realizar el relleno. Se realiza con reseo y esto pues debe irse compactando por capas para que quede completamente compactado y la vía no nos genere daños en la vía cuando ya esté pavimentado. Eh, Cuando se realiza esto mal, generalmente las vías siempre presentan hundimientos y, pues esto son fracturas que se generan en las vías por una mala compactación. Entonces debemos compactar perfectamente para no tener estos daños. Conformación de una red mixta, pues aquí ya podemos observar la cometida domiciliaria, o sea, la cometida domiciliaria que consiste, pues aquí, esta es nuestra vivienda. eh, Aquí tenemos la tubería de luz sanitaria, eh, y aquí en la cajilla de inspección que debe ser de con un mínimo de 80 por 80 y a medida y va transferida por la tubería. Esta debe ser de 4 pulgadas mínimas para que no haya taponamientos de la tubería y no tengamos que desbaratar pisos y eso. Y sale aquí a la cajilla de inspección principal o la primera, que debe estar en el corredor de la vivienda. En el corredor de la vivienda, esta también ya tiene, mínimo debe ser de 80 por 80. A partir de aquí ya sigue la tubería de salida que nos conecta, o que va a llevar el agua hacia los conectores principales. Esta tubería, como la podemos observar acá abajo, en esta segunda imagen, lleva una pendiente. La tubería debe ser por lo menos de 6 pulgadas. Lleva, aquí, el agua desciende hacia este lado de acá. Entonces, nuestra vivienda la tenemos a este lado, la tubería debe ir así y con una inclinación de 45 grados para que no permita que si la mandamos aquí derecho, entonces el agua que desciende por la tubería se va a ir para nuestra vivienda. Entonces por eso es aconsejable, a instalarla de esta forma en 45 grados mínimo. Aquí en esta parte de acá debe ir instalada la silla Y, que pues se llega y, se coloca la silla Y, se marca y se une, ya sea en pegante o con cintas, unas cintas especiales, y luego sí se procede a la perforación del tubo principal. Y luego ya aquí, por ejemplo, mostramos los pozos de inspección. Bueno, como mi compañero ya explicaba, esta es la red sanitaria interna y desde aquí ya comienza la red sanitaria externa que va desde la cajilla, que es la descarga domiciliaria, que es esta que está acá. Y esta conduce ya las aguas a la famosa atargia. Muchos le conocen red principal y también es denominada la atargia, que van por las calles, en los ejes de las calles, conectando entre los pozos. Estas son las famosas atargias. Entonces, para las atargias hay dos tipos, que es trazado en bayoneta y trazado en peine. Esto ya se lo realiza según el diseño y según las pendientes que se manejen. Como podemos observar aquí en esta imagen de red de atarjes, estos puntos son los pozos de inspección. Esta fecha señalan la dirección del agua. Nuevamente en los pozos de inspección, y como observamos aquí, un pozo de inspección utilizado para dar dirección, o cambio de dirección del agua. Aquí ya mostramos,
es donde se unen con un pozo de inspección para recibir el agua que viene de otra parte del sector. Bueno, aquí en esta parte encontramos un poco mejor, como podemos observar, estas son las aguas residuales generadas en casas. Esta es la que cae a la famosa atargia, que es esta que va por la mitad de la vía, pues de calles. Aquí podemos observar el punto 2 atargia, y que nos conduce hasta hasta un pozo de inspección. A partir de que sale del pozo de inspección y se conecta en otra dirección a una tubería un poco mayor, se llama subcolector. Este es el subcolector, ya es un tubo de mayor diámetro, después de este ya nos desplaza lo que es la red sanitaria a otro pozo, que es el pozo de visita, y a partir de este pozo de visita sale lo que es el colector, que es una red ya mucho mayor, también conocido como troncal. Es una red completamente recta. En lo general se deben evitar curvas o cambios de dirección en esta red, porque aquí es donde se generan las caídas que lleva las aguas residuales, y desde aquí ya se las pasan a la, a la planta de tratamiento, que en esta parte es donde se empieza a purificar, o no purificar, sino a quitarle los desechos que lleva el agua, para luego poderla emplear ya sean riegos, o mandarlas a otros lugares, o conectarlas a océanos, ríos, pero ya que vaya un poco limpia, el agua que vaya limpia, que ya no vaya con desechos fecales ni nada así por el estilo. Y aquí tenemos las bibliografías de donde se obtuvieron las fotografías y algo de información. Muchas gracias, amigos. Espero que les haya gustado el video y les sirva de mucho, pues en la vida diaria. Dale like a nuestro video. Que estén bien.